2 de octubre no se olvida y 2 de octubre, la primer conferencia mañanera o conferencias del pueblo, como le quiso llamar Claudia Sheinbaum, a su primer encuentro con los medios ya desde la presidencia de la República. Casa llena. ¿Y sabían qué? Primera función cumplida. ¿A qué me refiero? Sí, señores, hubo nota porque había una pregunta latente en los medios que tenía que ver con una polémica, la que se generó en redes sociales del maldito beso. Ese beso, y no el de Norma Piña, que hubiese sido relevante, no. El beso que en la mano, que no sé qué tanto, lo que le dio vuelo en redes sociales, todo latinus, claudismo y antiamlismo, pero que ahora va a ser anticlaudismo ilustrado, le dieron vuelo a esa imagen. ¿Por qué le besaste la mano? ¿Por qué te agachaste? Casi les faltó decir. ¿Por qué le diste en la matria a la patria rebajándote de este modo? Y ella respondió, no es tema, no dijo, no es tema Dóriga, Claudio, pero algo así. Ya ven que hace mucho se usaba que a las mujeres las besaran en la mano, ¿no? Entonces yo acostumbre que si llegan a darme un beso en la mano, yo regreso el beso. Es una práctica que tengo, la hice en toda la campaña, la he hecho desde hace mucho tiempo y fue eso, sencillamente. Me besaron la mano, regresé el beso. Y algo natural y de reciprocidad, digamos, que hago desde hace mucho tiempo. Uy, son demasiados. Faltan 2, ¿no? Faltan 2. Y la nota de la besada fue un golpe directo a Claudio González. Ahí sí, sin temor, dijo la presidenta Sheinbaum. Creo que Claudio X González lo sacó y luego anda sacando otras cosas. Y que fue él el que generó esta viralidad de un sometimiento y de una humillación. En la mañana, no, creo que Claudio X González, que la reconciliación y no sé qué, y luego unas horas después ya estaba sacando otras cosas. Y cuidado con ello, yo sí advierto, porque la insinuación siendo mujer, de someterte, de agacharte, es inevitablemente en nuestra mente mexicana, refiere a que te pasan por encima, y saben ustedes en qué sentido lo estoy diciendo. Pero entonces dijo, no es tema, no hagas ruido, y le estás dando magnitud a lo que no lo tiene. Y hoy viendo la radio y demás, sí veía yo a gente desquiciada, no tengo otro término ya de veras de llamarlo, es que es un drama, el casi que estaba desencajada de su persona en una mesa por la mañana, Kenia López Rabadán, que les digo que hace del alarido una forma de comunicar, y decía que era un drama y que por qué se había sometido y que no sé qué. Dramas son otras cosas. Drama es no responderle a Acapulco con esta tragedia de John. Drama es dejar que la violencia siga ganando territorio en nuestro país. Drama es romper completamente el diálogo con los poderes, o pasártelos por el arco del triunfo. Una maldita foto de un momento de... A mí me da asco la mano del Partido Verde, sépanlo. Y es más, casi me vomito cuando vi a Jorge Emilio González. Pero tampoco voy a decir que es un drama si ya sé que están aliados y que las alianzas políticas son alianzas de conveniencia. Si la señora López Rabadán siente que es un drama de un saludo en el día más
relevante, al menos para la personaje política hasta ahora, pues para Claudia Sheinbaum haber llegado a la presidencia de la República, para México que su presidente número 66 sea presidenta, visto desde la dimensión de todo ese evento, andar fijándose en uno de los saludos o haber dicho que la única nota es nuestra pobre Efigenia Martínez atropellada por el gentío y las selfies, o Andrea Chávez correteando con tal de sacarse una foto con Claudia Sheinbaum. O sea, de verdad, reducir todo este evento que era importante a esa imagen que realmente viendo el bosque entero es una, perdónenme la vulgaridad, es una pendejada. Y justamente por eso yo sí creo que la oposición sigue sin entender, que no entiende nada. Ay, pero qué ineptos, y por eso les dieron, pues como les tuvieron que responder. Como dijo ahí Calderón en una conferencia que tuvo en España, de que viene el autoritarismo. No, es la elección de los jueces, ministros, magistrados, por el pueblo de México. Cumplió pues en el tema de la nota. Ahora vámonos despacio sobre los contenidos y ni modo, va a haber que contrastar porque ella retoma un formato del presidente López Obrador y las comparaciones son odiosas, pero las comparaciones, por más insidiosas, necesarias en este caso. Ella comenzó 7:37 de la mañana porque le decidió dar tregua, y yo creo que muchos están agradecidos en la prensa, e incluso a quienes de pronto vemos estos contenidos en las redes sociales, pues a despertarse 30 minutos más, que 30 minutos, pero de sueño, son la gloria. Y entonces arrancó 7:35, terminó 9:15. Son el paladar el que me hace hablar pésimo. Por ende, ya mostró otra diferencia. Suele ser más breve. Y si faltara una anécdota, una estampa que muestre cómo la brevedad es lo suyo, la primera pregunta que gana el premio de la pregunta más idiota que uno pueda pensar que haga una persona de los medios de comunicación, le toca a un representante de algún medio preguntar e inaugurar esta sección, y lo hace diciendo cómo durmió. Neto, yo solo le pregunto a mi pareja cómo durmió, pero honestamente es que ni cuando llega uno con los compañeros de trabajo les dice ¿cómo dormiste? O a tu jefe, ¿cómo dormiste? O a tu empleado, ¿cómo dormiste? No, eso no se pregunta, y la respuesta fue... Primer día ya como presidenta de la República de los Estados Unidos Mexicanos. ¿Cómo se siente? ¿Cómo está usted? ¿Cómo durmió ayer? Bien. 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 Responsable. Y el contraste viene justamente de cómo sabía darle la vuelta a las preguntas López Obrador. Es decir, a falta de pregunta, me invento mi respuesta. Y por eso justamente este tuit de quien dirigió o sigue dirigiendo, ¿verdad?, el de Forma, y que tiene un gran sentido del humor. Aquí les comparto este tuit que está muy simpático. Miren, buenos días, ¿cómo dormiste? Bien. Oh, López Obrador, buenos días, ¿cómo dormiste? Bien. Recuerdo aquella mañana en la que desperté. En realidad es una buena figura. La fecha de esta primer mañanera es obvia, es 2 de octubre, no se olvida, y decide llevarlo al terreno personal Claudia Sheinbaum, empezar a hablar de sí misma, de su historia. Ustedes saben que durante la campaña se quiso de alguna manera debilitar o minar a Claudia Sheinbaum por su historia personal. Sobre todo Xóchitl Gálvez decía que lo único que hacía era bailar ballet. Yo de hecho creo que eso es una gran disciplina. Yo no hubiera podido bailar, pero ni un tango de los berrinches que daba de chiquilla. Pero bueno, decide platicar de ella, lo hace con esta excusa porque dice que ella es hija del 68. He dicho en otras ocasiones que soy hija del 68. Mi madre
participó en ese movimiento estudiantil, era profesora del Instituto Politécnico Nacional. Ella participó durante todo el movimiento como profesora, pero para nosotros en la familia pues fue algo que vivimos personalmente. Yo fui a visitar cuando tenía 7 años a Pablo y a otros presos a Lecumberri. Y ya con este antecedente vimos pasar en esta mañanera a Pablo Gómez, a Ernestina Godoy, a la secretaria de Gobernación, y cerrar el primer encuentro con los medios con una firma del decreto en el Diario Oficial, porque ahí la presidenta Claudia Sheinbaum emite el decreto que se publica hoy, en el que reconoce que la matanza de los estudiantes en 1968 pues fue un crimen de lesa humanidad, y se compromete obviamente a la no repetición. Gracias. Buenos días. Firmo el decreto. Se cumplió también con los anuncios que se dan en la mañanera. Esto para empezar a formar agenda, para empezar a calentar terrenos. Se calienta el terreno del Congreso diciendo que va a enviar la iniciativa de ley el día de mañana, que tiene que ver con mujeres, derechos y todo esto, que tendrá que ser una prioridad en su agenda de género, porque es la primera presidenta con A de nuestro país. También a los anuncios se suma lo que serán los nuevos formatos de las conferencias que ella va a encabezar, las mañaneras del pueblo, como las bautizó. Y entonces vienen que si los lunes de vida saludable, los martes de humanismo mexicano. Esto hace mucho eco con López Obrador, que es el que acuñó el término. El miércoles, detector de mentiras, o sea, el falso, el quién es quién de las mentiras. Yo pensé que ya íbamos a despedir a la mala lectura, con todo respeto, no es ser encajoso, pero es que cada quien al pan y al... Ay, no sé cómo decir la expresión, pero el asunto es que uno debe de hacer para lo que es bueno. Si yo soy muy buena para el habla, no andaría tratando de dar clases de matemáticas. Entonces, pues la Liz Vilchis, el día de hoy, cuando, no sé, justo habrá visto que va a haber esta cosa de las mentiras, no sé si ella se queda en el detector de las mentiras, sería una pesadilla. En primera, porque pues fue una forma de, dicen desde el lado del gobierno, de informar, pero también fue una forma de descalificar a los medios y de simplemente sofocar la crítica y casi que desincentivarla, porque si sabes que te van a meter una mega madriza, bueno, hay veces que se te quitan las ganas de cuestionar o hacer. Pero bueno, dejan el miércoles de detector de las mentiras, y la tal Liz Vilchis ya andaba en las redes sociales diciendo que es que hasta en la ONU, la secretaria de Relaciones Exteriores había reconocido lo innovador del ejercicio que creó López Obrador, pero bueno, ya se puso la camiseta y casi yo soy la autora del quién es quién, y lo que sí es que lo convirtió en temas de tendencia, porque pues se convirtió en un deporte burlarse de la muy poca eficiencia lectora de la encargada de comunicar. Bueno, jueves, mujeres en la historia. Viernes, suave patria, porque, ay, qué bonito es cuando llega el viernes. Ojalá ese sea el momento del peace and love, del amor y la paz, porque, fíjense ustedes, una conferencia donde se cita y se menciona mucho al presidente López Obrador. Esto no sé si se va a ir eliminando progresivamente del discurso de Claudia Sheinbaum, pero obviamente ya suscitó fuertes críticas porque le llamó presidente al expresidente López Obrador, porque sigue diciendo que es el mejor presidente del mundo, le sigue rindiendo de alguna manera cierta
pleitesía o sin desconectarse de él. Ahora, ojo, desconectarse no es lo mismo que desentenderse. Y va a ser interesante ver cómo lo logra, porque yo desde ayer lo decía, ella llegó con el segundo piso de la transformación, con un voto muy duro que creó, que logró, y que tiene que ver con la popularidad del presidente López Obrador. Sería realmente una aberración que tu principal capital político vayas y le escupas en la cara y lo tires a la basura, más cuando eres parte de ese proyecto. Pero también va a ser muy importante que empiece a tener fuerza por su propia personalidad, por la propia estima que construye o que construya entre la gente. Quizás muchos ven como un gran atributo la lealtad y pues sí, porque esto de echarle la culpa nada más al de atrás, eso tampoco está tan bien. Pero dentro de esta lealtad, yo ayer lo decía, tendrá que florecer su propia personalidad, empezar a crear el sheinbismo, el claudismo, o como se vaya a llamar, lo que ella suscite y despierte en las personas. Mero atrás. A ver cómo fuimos de mujeres y hombres, mitad y mitad, ¿verdad? Creo que más mujeres, ¿verdad? Sí. Pero bueno, en esto de la continuidad y del López Obradorismo, deja en claro que para ella sí va a ser un tema también el de las disculpas a los pueblos indígenas de nuestro país, a los pueblos originarios. Y se refiere al conflicto que inició con el Reino de España, en particular con el rey Felipe, porque el presidente López Obrador, ustedes tienen que recordar, le manda esta carta diciendo, oye, vamos a planear cómo le hacemos, a ver si hay una ceremonia del perdón. No le contesta el rey de España y además filtra la carta, y esto vuelve a ser recriminado por Claudia Sheinbaum. Posterior a eso, ¿qué ocurre? El rey no contesta la carta, ni siquiera en lo más básico de una relación bilateral diplomática, como jefe de Estado a jefe de Estado, porque fue una carta privada que tenía que ser contestada pues con una carta privada, aunque no hubiera estado de acuerdo. El tema aquí es que no solo no contesta, sino que se hace pública esa carta y después viene una campaña tremenda contra México y el presidente López Obrador. Por eso nosotros decimos que la disculpa pública frente a atrocidades del pasado engrandece a los pueblos, engrandece a los gobiernos. No es meter debajo de la alfombra un hecho como estos, sino decir ocurrió y no queremos que vuelva a ocurrir. Entonces ya vimos muchos ingredientes en esta mañanera del pueblo de Claudia Sheinbaum. 1, dio nota. 2, abrió agenda hacia adelante. Bueno, 3, evade un tema cambiando el foco. Eso muy al estilo López Obrador. De hecho, repite el esquema. Le preguntan por el ascenso, ese es real, ahí nadie lo va a poder negar. Ha habido más violencia en el estado de Sinaloa, ya va a cumplirse más o menos un mes, que chapitos y mayos empezaron a pelearse después de que se supo esta traición y la manga del muerto. López Obrador le echó la culpa a los Estados Unidos, reconociendo que la paz generalmente en estos estados es una pax, entre comillas, narca, como dicen, porque son los acuerdos del crimen con el crimen, de vamos a controlar la plaza. Y López Obrador culpó a Estados Unidos de, al quitar ese equilibrio, generar todo un desmadre y ensangrentar Sinaloa. Pero también, al estilo López Obrador, Claudia dice, Sinaloa sí, oigan, pero Guanajuato del PAN, hola Lidia Denise, que es la nueva gobernadora, está peor.
Y yo ahí sí digo, cuidado con el concurso de, esto es una muerte, pero esto es una muerte más fea. Por el amor de Dios, para cualquier persona que pierde a un ser querido, no hay consuelo con que es que a mí me mataron uno, pero a ti te mataron dos. No, eso no es consuelo, pero así fue su argumento. Por cierto, Sinaloa no aparece entre los 5 estados de más número de homicidios. El primero sigue siendo Guanajuato. Y otro ingrediente es que no puede haber mañanera, ¿verdad? Si no tiene un momento jocoso. Y las conferencias del pueblo tuvieron su jocosidad. ¿Cuándo? Pues cuando doña Claudia Sheinbaum, ella fue muy directa, dijo, yo solamente creo que 5 o 6 preguntas, no se pasen aquí de lanza, a mí no me gusta quedarme aquí toda la mañana, en su estilo distinto a ser del presidente López Obrador, esto de la chacotita y del platicar y de quedarme 5 horas hablando conmigo misma, no va a ser su estilo, eso sí lo podemos tener claro. Y entonces le da la palabra a un periodista y se ve que como que ya había cierto orden muy establecido, porque ella dice, sí, adelante, tal medio de YouTube, ¿verdad? Que seguramente ya estaba consensuado el asunto, previamente en la conferencia ya sabían a quién le iba a tocar, y chánclatelas, pues que me equivoqué, sí. A ver, sin censura. Sandra Aguilar, doctora, muy buenos días de AE Grupo Informativo. Primero preguntarle en su primera gira que va a tener en las próximas horas. Y luego, como toda mañanera, tuvo que haber ya una contradicción y claro que tampoco se va a escapar a que le hagan el conteo de las mentiras. Yo ya vi algunas publicaciones donde dicen cuando se refiere al Poder Judicial y a que si van a dialogar y ella recuerda y dice, oigan, no lo pueden tener en paro, están ganando sueldos, qué mal, porque además si ustedes no giran órdenes de aprehensión, pues aquí la desgracia, ¿no? Entonces ya hubo quien dijo, eso es una mentira porque como hay casos urgentes, sí se dictan las órdenes de aprehensión. Van a haber esos conteos, pero también, les digo yo, pues tiene que haber la contradicción, una contradicción de fondo. Y a mí sí me parece relevante al menos subrayarla, porque ella arranca su conferencia y cierra su conferencia hablando del 2 de octubre no se olvida y de cómo es importante emitir esta disculpa pública, por ejemplo, en el decreto oficial y de no borrar en nuestra memoria estos actos de abuso del Estado. Por ende, es un no su discurso de hoy a la impunidad. Pero cae la pregunta de que si perseguiría a los expresidentes de la República, y ahí sí ella dice, no, pues la historia los va a juzgar. La historia ha juzgado que lo del 2 de octubre fue efectivamente una masacre ordenada desde la presidencia de Díaz Ordaz, y no se olvida. Entonces, si los expresidentes nos robaron, nos metieron en una guerra contra el narco, nos mintieron que venían a hacer el gobierno del cambio, o simplemente no nos dieron el crecimiento que se habían comprometido, como hoy se le critica al presidente López Obrador, o no, los abrazos y no balazos no detuvieron la delincuencia, bueno, simplemente no puedes decir carpetazo porque la historia te juzgó, sobre todo si hay delitos, y si hay presidentes que cometieron delitos, pues tienen que pagar por los delitos. Miren, que la justicia divina nos la entregue Dios allá muertos, pero necesitamos justicia en la tierra. Y que la justicia histórica nos la regalen los libros, pero como sociedad nos debemos la justicia también, pues terrenal, en ese poder que anda descansando, ni modo, no hay más, sobre todo porque se reformó. Si reformas el Poder Judicial, es para que empiece a responderle a la gente. Bueno, y ya con esto cerramos diciendo, primer mañanera, y yo diría sí,
prueba superada con todos sus ingredientes. El drama, la nota, la contradicción, el cotorreo y sí, se empieza a notar un estilo muy propio. Nosotros no vamos a entrar en eso. Además, ni nos corresponde, le correspondería en todo caso a la Fiscalía y al Poder Judicial, no le corresponde al Ejecutivo. Yo pienso que, así como dije ayer, que hace 19 años que el presidente López Obrador fue desaforado en el Congreso de la Unión y él en su discurso dijo: solo falta que a ustedes y a mí nos juzgue la historia. Y el pueblo de México juzgó al presidente López Obrador y la historia también, desde mi perspectiva como el mejor presidente de México, y lo sustento en que es el presidente que ha salido con mayor reconocimiento. Por supuesto que la histórica lucha de Benito Juárez,